Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27, hermanos. Ya ve que en estos tiempos se le ponen nombre a los mensajes que se están dando, a los estudios bíblicos que se dan. Y el nombre de este mensaje, el único nombre en el que pudimos pensar, fue estorbo. En serio, y no es el mensaje. Bueno, el mensaje nos va a hablar sobre no ser estorbos. El mensaje de hoy nos va a enseñar un poquito de cómo evitar eso. Y estamos aquí en Mateo capítulo 16, hermanos, otra vez, versículo 21 al 27. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, estoy leyendo en Reina Valera 1960, me sigue con la mirada por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Puede sentarse, mi bro. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar rápidamente, y aquí tenemos en el versículo 21 del capítulo 16, y dice la palabra de Dios: Desde entonces comenzó Jesús. Desde entonces comenzó Jesús. Aquí es donde Jesucristo comienza su ministerio privado. Antes, en Mateo 4, comenzó su ministerio público. Ahora comienza su ministerio privado. Su ministerio privado es donde daba mucha enseñanza únicamente a sus discípulos y poca enseñanza a las multitudes. Su ministerio público, que había comenzado antes, era donde daba mucha enseñanza a las multitudes y poco a sus discípulos. Ahora le cambia a Jesucristo y se dirige casi únicamente a sus discípulos. Comienza el Señor Jesucristo, comienza. Lo que nos habla esto, hermanos, rápido, es de que Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. ¿Sabe que eso es fácil que se nos olvida a nosotros? Como nosotros, algunos somos indisciplinados y no planeamos. De repente podemos creer que Dios es también igual que nosotros. Pero Dios planea, Dios tiene todo planeado. Todo tiene planeado. Y aquí dice la palabra de Dios que comenzó Jesucristo. Comenzó a decirles cuál era su plan. Ahora, si usted se acuerda en Jeremías 29:11, Dios dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes. Nunca se le olvide eso. Es más, es parte de la enseñanza de hoy que usted se acuerde que Dios tiene un plan. ¿Por qué situación está pasando? Usted recuerde, Dios tiene un plan. Está pasando por algo no muy
agradable delante de sus ojos, Dios tiene un plan. Está pasando por algo excelente, está en la cima del éxito, Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan para nosotros, brothers. Y esos planes no van a cambiar. Los planes de Dios, usted no, por más de que ore, no le va a torcer el brazo a Dios para que Dios cambie sus planes. La oración no cambia los planes de Dios. El plan de Dios se cumple. Es más, la palabra de Dios dice en Salmo 33, versículo 11, dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Son para siempre. Dios tiene un plan para su vida. El asunto, hermanos, es de que hay veces que nosotros no entendemos el plan, no comprendemos la idea y queremos formar nuestro propio plan. Ahora, si seguimos leyendo la palabra de Dios, hermanos, ahí mismo en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Dice que le era necesario ir a Jerusalén. Ahora, aquí está una palabra, fíjese, yo le hice highlight a la palabra necesario, necesito ir de Jesucristo dijo. Este es un necesito de veras, un verdadero necesito. Nosotros, por ejemplo, podemos ahorita entender, usar el necesito como casi por cualquier cosa. Podríamos decir, oh no, ya necesito irme a la casa. Cuando en realidad no, todavía se puede quedar otra hora y escuchar la Biblia, o pachanguear con los brothers, pero usamos la palabra necesito como, pero Jesucristo no la está usando así. Jesucristo está usando la palabra necesito como lo que es. Hay una necesidad y es de vital importancia que se cumpla. Usted esa palabra también la puede usar para otras cosas. Necesito, a lo mejor cuando alguna vez si usted se encuentra colgando con una sola mano de un barranco, usted va a decir necesito subir. Ese es el estilo que está usando de Jesucristo la palabra. Hay una necesidad que se tiene que cumplir y si no se cumple van a haber consecuencias graves. Ese es el necesito que está hablando Dios. Es el necesito. ¿Y por qué? Porque Jesucristo tenía un plan y el plan era darnos salvación. El plan es darnos vida eterna. Déjame le aclaro. Jesucristo tenía un plan y el plan no era darle carros, no era darle casas, no era darle ropa. El plan de Jesucristo no era darle X cosa material, sino darle vida eterna, vida espiritual. Gracias, hijo. Ese es el plan de Jesucristo, ese era el necesito. Y Dios quiere encargarse de darle todo lo que usted verdaderamente necesita, no lo que quiere. Hay una diferencia grande, ¿verdad? No darle lo que quiere, sino lo que necesita. Por eso dejó versículos tan preciosos como Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, podríamos decir nosotros, pues yo necesito ahorita un carro de esos sencillitos 2019, un carrito, no sé, un BMW, un Lexus. Necesito algo así. Y en realidad no lo necesita. Pero Dios sí sabe lo que necesita. Y eso es lo que le quiere dar Dios. Lo que necesita. Sigamos, hermanos, sigamos. Versículo 21 todavía. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo primero dice, tengo que ir. Y por el Sanedrín
es el que mencionó, el grupo de líderes religiosos, me van a condenar. Y necesito padecer, sufrir de veras. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y Jesucristo lo sabía, es por eso que tantito antes de que lo arrestaran, hasta sudó sangre Jesucristo. Y por eso Jesucristo estaba orando antes de que lo arrestaran, diciéndole: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque Jesucristo sabía el dolor físico, el dolor psicológico que iba a pasar. Un tormento humano como ninguno. Jesucristo sabía. Y había necesidad de que se hiciera así. La palabra de Dios decía que había necesidad. Fíjese, Hebreos 9:22 dice: casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es como dice la palabra de Dios. Eso es la ley. Usted y yo tenemos pecados, y para que hubiera podido haber esa remisión de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre, y Jesucristo derramó hasta la última gota, y de la manera que la pudo derramar hasta la última gota fue que lo tormentaran. O sea, si Jesucristo hubiera muerto sofocado, ya ve que si a alguien le tapan la nariz y la boca, pues deja de respirar y fallece, pero ¿cuánta gota de sangre se tira? No hubiera llenado la ley. Su sangre es la que lava nuestros pecados. Y esa sangre se obtuvo a través de sufrimiento. Y Jesucristo sabía. Y aquí está diciendo: es necesario que vaya a Jerusalén y padezca. Y luego dice Jesucristo: y es necesario que muera. Es necesario que muera. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso es la necesidad que estaba intentando cumplir Jesucristo. Es necesario que muera, dice Jesucristo. No nomás que sufra, no nomás que me atormenten, pero es necesario que muera. Porque el pecado se paga con muerte. Así de sencillo. Y así dice Jesucristo: ese pecado se tiene que pagar. Pero gloria a Dios, no se queda ahí Jesucristo, dice: pero también es necesario que resucite. Resucitar es bien importante. ¿Qué tal si Jesucristo hubiera muerto sofocado, ahogado en medio del mar? No hubiera habido sangre para lavar nuestros pecados. ¿Qué tal si Jesucristo hubiera sido atormentado pero nunca muerto? No hubiera habido la paga del pecado. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, la palabra de Dios lo pone bien clarote. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe nos es vana. Nuestra fe es vana. Aún estarías en vuestros pecados, dice la Biblia. Aún estarías en pecados si Jesús no hubiera resucitado. Y Jesucristo sabía esto. Por eso dice: es necesario que vaya. Es necesario ir ahí. Ahora pasamos al versículo 22, hermanos. El versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Mira, ven ni tantito. Necesito hacer una demostración. Ven tantito, hijo. Aquí para que nos vean, porque ni como que ya está más grande que yo. Pásale, hijo. Dice: pero Pedro, sube acá. Tomándole aparte. Aquí está hablando de literalmente agarrar. Jesucristo a lo mejor estaba haciendo otras cosas, platicando, y Pedro agarró a Jesucristo, tomándole aparte. Y dice: comenzó a reconvenirlo. Mientras Pedro aún iba agarrado a Jesucristo: oye, Jesús, no te vaya a pasar esto. No te vaya a suceder. Eso es lo que hizo Pedro. Siéntate ahí porque todavía sigue la demostración. Eso es lo que comenzó a hacer Pedro con Jesucristo. Lo agarra a Pedro a Jesucristo y se lo lleva, lo empieza a intentar convencer. Lo intenta intentar convencer de que no vaya a dejarse maltratar.
Que no voy a permitir que lo asesinen. Eres el Mesías, por Dios. ¿Cómo vas a dejar eso? ¿Sabe que hay muchas cosas que nosotros no entendemos de Dios? Muchas veces los planes de Dios para nosotros son incomprensibles y hasta ilógicos pueden sonar. Y es por eso que cuando al nosotros no entender que Dios está haciendo algo, es una de las razones por qué nosotros nos oponemos a Dios. Es por eso que nosotros le estorbamos a Dios, porque no comprendemos que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y para el humano, si no está conectado con Dios, si no tiene una relación personal con Dios, si no hay esta íntima amistad con Dios, no nos vamos a dar cuenta. La palabra de Dios nos advierte bien clarote. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted y yo, si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, por los sentimientos, por la calculadora, nos van a parecer buenas decisiones las que tomamos. Pero dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Entonces, es bien importante entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Sabe? Hay veces que aunque sepamos que hay un plan, nos hace falta fe. Fe, saber que Dios, aparte de tener un plan, también tiene un tiempo en donde se va a cumplir ese plan. Y tuvimos a personas, hay personas en la Biblia que le estorbaron a Dios, como Abraham. Dios tenía un plan para Abraham y Sara. Dios les dijo: te van a hacer un chavalito, vas a tener un hijo. Pero no. Ya están viejitos, dijeron: pues a lo mejor tengo que ayudarle a Dios. Y fue Abraham bien listo y agarró otra mujer y le estorbó a Dios. Y hasta ahorita siguen las batallas por culpa de la decisión de Abraham. Así somos a veces nosotros. Es una tristeza enorme cuando escucho que un cristiano anda buscando trabajo. Y luego dice: pastor, ya conseguí trabajo. Y yo: mire qué bueno. Sí, nomás que tengo que trabajar los domingos. Y es en una cervecería. ¿Y está seguro que fue Dios el que le dio ese trabajo? Pues sí, yo estaba pidiendo y me llegó ese trabajo. Tengo que venir a vender vino, alcohol y hasta marihuana porque ya la legalizaron la médica. Y creemos que estamos en lo correcto cuando lógicamente no es así. Lo que hacemos, intentamos ayudar a Dios. Lo mismo hacemos algunas veces los cristianos, los pastores. Queremos que venga más gente a la iglesia. Y viene algún muchacho a la iglesia y sabemos que no anda en los caminos correctos. Sabemos que hace cosas no solamente inmorales, pero ilegales. ¿Y qué hacemos? No canta, hermano, toca la guitarra, la batería, ven, súbase a tocar. Hay que ayudarle a Dios, hay que echarle la manita a Dios. Triste porque le estorbamos. La palabra de Dios dice en Salmo 92, versículo 5 y versículo 6, hermanos: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Así es como dice la palabra de Dios. Sí, es lógico que estorbemos a Dios cuando no estamos conectados con Dios. Es lógico. La palabra de Dios nos habla hoy. No seas prudente en tu propia opinión. Así dice la Biblia. Entonces, hermanos, llega Pedro, agarra a Jesucristo, se lo lleva, intenta reconvenirle, porque sabe que nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios. Como que las ideas de Dios a veces no son muy buenas. Eso es lo que a veces pensamos nosotros. Dios como que te está fallando.
Tanto es así que, y ya tenemos años en el pastorado, hermano, nos han tocado personas que nos han dicho, es que Dios se equivocó con la mujer que me dio. Ay, si tan solo hubieras orado, chiquito, ¿ah? Pero así hay gente que cree que tienen mejores ideas que Dios. Es lo que Pedro pensó, ven, déjame te aclaro tu mente, Jesucristo. ¿Qué es eso de que el Mesías vaya y sea maltratado y asesinado? No, 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 no. No, mira, tú eres el Mesías, tú necesitas conquistar. Necesitas derrotar a esos romanos. Es por eso que ahorita tenemos un cristianismo medio pobretón, hermanos. Medio pobretón, porque para nosotros podríamos fácil caer en el engaño de creer que ser cristiano es sinónimo de ser próspero. Y cuando hablamos de próspero siempre nos referimos a económicamente, billete. Entonces podríamos pensar, si soy cristiano tengo que estar bien económicamente. Si soy cristiano tengo que estar bien físicamente. Y sabe que no, si es cristiano tiene que estar bien espiritualmente y punto. Eso es todo. Si es cristiano va a estar bien con Dios. Y Dios va a hacer de su vida lo que Él le plazca. Así sea que usted pase por medio del fuego. Así sea que usted pase por luchas, por guerras, por batallas, por dificultades, por escasez. No importa nada de eso cuando usted está con Dios. Todo lo que importa es que usted tiene una relación con Dios. Y eso es bien importante entender. Y es por eso que el cristianismo otra vez está muy pobre hoy, porque el cristiano está viniendo a la iglesia y le empiezan a pasar cositas desagradables y empezamos a dudar de Dios. Ay, pero ¿por qué? Si yo vengo a la iglesia casi siempre, ¿pero por qué? ¿Algo quiere hacer Dios con tu vida? Sí, Dios usa las circunstancias, Dios usa la Biblia y Dios usa la gente para guiarte por el camino correcto. Pero sobre todas las cosas Dios usa su Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? No sé, llega un momento, hermano, no sé cuántos de ustedes han llegado a ese momento, o a lo mejor ya lo pasaron y yo todavía no lo paso, pero llega y yo estoy en el momento donde cada vez que se me poncha una llanta, yo le digo a Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto, Dios? ¿Por qué se me tenía que ponchar la llanta? Porque yo creo que cada mínimo detalle de mi vida tiene un propósito. Así lo creo, yo pienso que Dios mueve cada situación, cada circunstancia, tal vez para modelar, para moldear mi carácter, a lo mejor para fortalecer mi paciencia, a lo mejor para hacer más grande mi espiritualidad. Yo creo que cada cosita que pasa en la vida tiene algo que ver con Dios. Pero cambiarle la mente a Dios, no. Ya ahorita estamos donde nosotros le deberíamos a decir a Dios, Dios, enséñame la lección y pasemos a la siguiente. En lugar de, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Mejor vamos a la siguiente, a ver qué viene después. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos, dice Dios, mis caminos. No son los mismos. Es por eso que es importante que estemos conectados con Dios. Oiga, es por eso que usted muchas veces va a pensar diferente a aquellas personas que no están bien con Dios. Aún dentro de la iglesia, usted se va a dar cuenta cuando una persona está retirada de Dios por sus pensamientos. Dentro de la iglesia, en una ocasión me tocó escuchar a esta mujer que estaba aconsejando a esta otra mujer que el esposo le había sido infiel y estaba llorando. Ay, pues sí, pues mira aquel. Ay, pues me engañó. Y le dijo a esta, pues hazle lo mismo. En la iglesia, hazle lo mismo, qué consejote.
Sí, los pensamientos de uno como humano no son los mismos que Dios, hermanos. Y eso era lo que Pedro estaba pasando. En ese momento estaba Pedro intentando estar bien con sus ideas humanas. Y entonces, seguimos en el versículo 23, hermanos. Ven, hijo. Entonces, mira, cuando de repente te vas a dar una vuelta así bien brusca, como que te caí gordo, ¿eh? Entonces va Pedrito con Jesús, así, ¡ay! Así como que quítate, ¿ok? Entonces va Pedro con Dios. No, Jesús, no. Así, a eso es lo que pasó Jesucristo. Fíjese lo que dice, take it easy, ¿eh? Se emocionó porque nunca lo había hecho, porque sabe que adiós dientes. Pero fíjese, dice en el versículo 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo al Pedro, volviéndose, eso es lo que es volviendo, otra vez, pero fuerte, así como si fuera alguien así, no sé. No, Pedrito, no, Jesús, eso es lo que hizo, se fijó la violencia. Eso es lo que hizo, eso, gracias, hijo. Eso es lo que hizo Jesucristo con Pedro. ¿Qué pasa? Quítate. Se volvió. Y no nomás eso, mire las palabrotas que le dice a Jesucristo a Pedro. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Uy, son palabras bien duras. En ese momento nos damos cuenta que Jesucristo sabía cuál era la raíz, cuál era la fuente de las palabras de Pedro, de dónde habían salido las ideas de Pedro para que Pedro intentara convencer a Jesucristo que no hiciera eso. Jesucristo sabía de dónde provenían esas palabras. Claro que lo sabía. ¿Se acuerda de Mateo? Ya estamos en el 16, pero volviendo al 4, versículo 4 de Mateo. Jesucristo, después de ser bautizado, fue al desierto y es tentado por Satanás. Y al final, la última tentación, en el versículo 4 y versículo 10, le dice el chamuco, el diablo, el chanclas, el Satanás, le dice a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y mire, la misma respuesta que Jesús le da al chamuco en esa ocasión, se la da a Pedro ahora en Mateo 16. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Lo mismito, quítate, lárgate. Dice Jesucristo, quítate delante de mí. Es lo mismo, vete. Es bien importante entender, vamos a hacer otro paréntesis dentro de la misma idea. Bien importante entender, hermanos, que Dios lo conoce a usted como nadie lo ha conocido a usted. Ni usted mismo se conoce tanto como Dios lo conoce. Tanto es así que las pruebas que usted va a pasar son para que usted se conozca más, no para que Dios lo conozca más. Dios ya sabe quién es usted. Dios ya sabe cómo está su fe, pero usted muchas veces no. El asunto es de que Dios es totalmente poderoso, tiene todo el conocimiento, sabe todo. Pero luego está otro personaje y es el Satanás, el chamuco. Y este hombre, aunque no le puede leer sus pensamientos, no lo puede, Dios sí. El chamuco no puede ver sus pensamientos, pero lo puede ver a usted. Y es más, el chamuco, hermanos, lo ha observado usted desde que usted estaba chiquito. Tanto es así que el Satanás sabe de qué pie cojea, sabe cuáles son sus debilidades. Lo conoce también muy bien, no al grado de Dios, jamás. Pero sí es posible que aún lo conozca más de lo que se conoce usted. Sabe exactamente qué botones aprensar y la reacción que usted va a tener. Entonces,
Cierta persona me dijo, hoy he estado usando ejemplos, al final del sermón, hermano, le voy a escribir el nombre de todos los que me dijeron esto. Cierta persona me dijo, Dios me puede usar a mí. No necesito estudiar. Si Dios usó un burro, ¿así? La onda está en que sí, Dios usó ese burro, pero también Satanás lo usó. El mismo burro fue usado por Dios y fue usado por Satanás. Así que si nosotros queremos evitar eso, necesitamos acercarnos a Dios, hermanos. Necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Aquí viene Pedro, él pensando que tenía las mejores intenciones del mundo, a lo mejor Jesucristo hasta le iba a dar, una recompensita, otro pan más, un pescado extra, pero no, lo reprocha, porque Pedro hace una asunción, asume Pedro que él sabe más, que él tiene mejores planes que Jesucristo mismo. Y no pasó así. No es cierto, bro. Le dice, quítate delante de mí, Satanás. No entendemos. Ese es el asunto. Primero, no entendemos. Hay un plan en proceso. ¿Qué situación estamos pasando ahorita? Cada uno de nosotros estamos bajo ciertas circunstancias. ¿Cuál circunstancia está pasando usted ahorita? Si usted es cristiano y usted cree en ese versículo que tanto nos gusta de la palabra de Dios, que es Mateo capítulo 28 y versículo 29, usted va a entender que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál dije yo? 19, perdón. Mateo 28, 19. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Vea que así dice? No. A ver, ¿quién lo abre en la Biblia? ¿Quién lo lee fuerte? No, Romanos. Ando en Mateo, válgame Dios, es que me falta un trago de agua, permítame tantito, hermana. Es Romanos, gracias, hermana. Romanos 28. Ahora sí, ya volví a ser yo. Romanos, hermanos, Romanos 28. ¿Sí lo tienen? ¿Qué dice? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es como dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Mandé? Romanos 8, 28. Y 29. Lea el 29, hermana. Que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre sus hermanos. Estos dos pasajes son de mis favoritos en toda la Biblia, acompañados de otros 100, ¿no? Pero estos pasajes me encanta porque Romanos 8, 28, 29 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquí está Pedro aprendiendo, él va a morir, algo bueno tiene que salir de eso. Aquí está usted con sus circunstancias positivas o que parezcan negativas y usted tiene que entender, todo esto me va a ayudar a bien. Y lo aclara toda la Biblia. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice Romanos 8, 28 otra vez, hermanos, sabed que para los... ¿Cómo? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está el plan de Dios. Que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene un plan. Las cosas nos llevan hacia ese plan que se cumpla. No hay manera que su mente descubra algo que Dios no ha descubierto. Si Dios, hermano, le dice a usted,
Estudie la Biblia, le conviene estudiar la Biblia. Si Dios le dice, ora, le conviene orar. Si Dios le dice, haz X cosas, si se lo dice claramente, si no hay duda, si no es invención de hombres, le conviene hacer lo que Dios está haciendo. No hay manera de que usted tenga mejor idea de la que Dios tiene. Puede parecerle de su punto de vista, de su perspectiva, decir, no, pero voy a mejorar más mi economía si hago esto. A lo mejor su mente le va a decir, no, pero voy a tener más dinero si no voy a la iglesia ese día. O su mente le va a decir, pero voy a descansar más si en lugar de leer la Biblia me acuesto a ver la novela. Pero hermano, no hay manera de que nosotros tengamos mejores ideas que Dios. No hay manera. En el momento que nosotros hacemos lo contrario, en ese momento nos perdemos bendiciones. Y es muy posible que le estemos estorbando a que alguien más reciba bendiciones también. Fácil no es. Pues lógicamente no iba a ser fácil que Pedro viera asesinado a su Mesías. No iba a ser fácil lo que iba a venir. Pero era necesario, ¿se acuerda? Es necesario, hay cosas que son necesarias. Y luego llegamos al versículo 23, ¿dónde estoy? Y le dice Jesucristo, me eres tropiezo. Otra vez leemos toda esa parte. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Oiga, son palabras bien duras. Ay, me eres tropiezo. No entendemos. Queremos ayudar. Esas son razones de por qué le estorbamos a Dios, por qué le somos tropiezo. Pero luego hay una razón más. Primero es que no entendemos que hay un plan. Segundo es que queremos ayudar porque creemos que tenemos mejor ideas. Y tercera, somos egoístas. Somos egoístas y eso estorba mucho. Léelo. Ay, eso está muy bueno y también Romanos lo repite. ¿Leyeron el versículo que leyó Felipe? Léelo más fuerte, Felipe. Hombre de verdad, ¿quién lo oirá? Está en el mismo asunto donde Romanos dice, porque no hay justo ni aún uno. Está en el mismo asunto de que ahorita la hermana Lolita, al recoger los diezmos y ofrendas, leyó también Romanos y dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguno de nosotros nos escapábamos de la condenación, porque justos ninguno, porque hombre bondadoso de verdad no hay. Necesitamos venir a Dios. Y Él es el que nos moldea, nos guía a seguir a Jesucristo. Pero hermanos, ser tropiezo, está hablando de otro asunto grande. Estorbar a Dios, ser tropiezo para otras personas. Son palabras muy fuertes. Es más, mire, déjeme, se lo pongo aquí mismo en Mateo. Tantito adelante donde vamos. En el capítulo 18, versículos 6 y 7. Vamos a abrirlo, hermanos. Mateo 18, 6 y 7. Y dice la palabra así. Cualquiera, y es Jesucristo el que está hablando, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Son palabras duras, que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Y Jesucristo le está diciendo a Pedro, me eres tropiezo, Pedro. Y dice Jesucristo más adelante, ay, pobrecito aquel hombre que viene el tropiezo. Le es mejor suicidarse, es lo que dice Jesucristo. Le conviene mejor amarrarse una piedra ¿de qué? De molino. Son las piedrotas esas grandototas que dan vueltas mientras el asno le machucaba el grano. Hundirse al mar, porque el castigo que va a recibir por ser piedra de tropiezo va a ser tremendo. Va a ser grande. Ser tropiezo, ser estorbo, hermano, no es algo que nosotros buscamos o anhelamos. Es algo que debemos de evitar a cada momento, en cada instante. Esa es una de las razones, le he hablado en otras ocasiones de por qué yo no tomo alcohol. ¿Se acuerda que le dice? No es porque sea pecado. Es porque puedo ser piedra de tropiezo para alguien más. Para alguien débil en la fe. Para alguien débil en la fe puedo ser piedra de tropiezo. Me ve un alcohólico, el pastor Herminio está tomando una cerveza. Pues se vale. Y ahí cayó el asunto. Ser piedra de tropiezo no es algo bonito. Ahorita, hermano, debemos de cuidarnos tanto con la doctrina, mantenernos amarrados a la palabra de Dios. Hoy en la mañana me puse a escuchar, más temprano, una predicación. Dije, voy a ver qué andan predicando los brothers. Hoy me puse a escuchar una predicación que comenzó bien bonito con un versículo bíblico. Ningún otro versículo bíblico. 40 horas predicando y nomás el primer versículo de la Biblia. De ahí en adelante fue pura filosofía humana. Qué tristeza, dije. Hermanos, si aquí se le predica algo que no es la palabra de Dios, estamos siendo piedra de tropiezo, porque usted no viene a escuchar filosofías humanas, usted viene a escuchar palabras que le dan vida eterna. Y si aquí no lo estamos haciendo, entonces estamos estorbándole, le estamos estorbando a Dios. Y ser piedra de tropiezo no es bueno, y Pedro le están diciendo, me eres tropiezo, Pedrito. Este es un punto mucho más profundo que vamos a tener que ver la semana que entra, hermanos. Y le vamos a cortar con el versículo que viene, porque luego le dice Jesucristo, ¿por qué me eres tropiezo? Le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así le dice Jesucristo a Pedro. Aquí le voy a cortar, hermanos. ¿Por qué es pues que alguien es estorbo? Punto número 1 y 2 y 3 es porque uno no entiende que hay un plan, porque uno quiere ayudar y porque uno es egoísta. Por eso uno es estorbo. ¿Okay? ¿Cómo evitar ser tropiezo? No saber el versículo de Mateo 6:23, vivirlo, vivir el versículo. Mateo 6:33 es bien importante, muchos cristianos se lo saben. Pero ¿cuántos lo viven? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es el punto número 1. ¿Se lo saben? Sí, pero yo le puedo preguntar, usted se lo sabe y me puede hablar cosas bonitas de esto. Y le voy a decir, entonces, ¿qué hizo todo el lunes? Si usted buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, dígame el lunes, ¿qué hizo para Dios? Dígame, de 24 horas que tiene el lunes, ¿qué hizo para Dios? Dígame qué hizo el martes para Dios, si usted verdaderamente está viviendo el reino de Dios. El miércoles, ¿qué hizo para Dios? El jueves, ¿qué hizo para Dios? ¿Cómo es que buscó el reino de Dios toda la semana? Porque vinimos a la iglesia un día a la semana, 1 hora a la semana, sentimos que ya estamos viviendo Mateo 6:33 y es muy posible que no. Necesitamos un poquito más. Y entonces Jesucristo se extiende diciendo con el resto del pasaje, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿a quién? A sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta es una enseñanza para vivirla, no nomás para conocer el versículo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará
al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a que vino los domingos un sábado. Les digo, los domingos una hora o un sábado a la iglesia. No, dice él, porque entonces se le pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Negarse, tomar su cruz, vivirlo. Esas son las obras. ¿Qué es lo que haces a diario? Es la única manera que se puede evitar estorbarle a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Y te rogamos, Padre, que nos hables todavía un poco más de tu palabra. Que nos enseñes más de cómo podemos crecer en ponerte a ti en primer lugar. No ser estorbo. No ser mal ejemplo para nuestros hijos, no ser mal ejemplo para nuestros amigos, para nuestros compañeros, sino ayudar, aportar para que ellos crezcan en su espiritualidad. Pero para llegar a este punto necesitamos nosotros mismos crecer, Dios. Así que aquí estamos. Aquí estamos, Padre. Danos ese crecimiento espiritual que necesitamos. Ese crecimiento espiritual que anhelamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.